debería haber sido como una respuesta dicotómica, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Vamos a asumir que el 52% y el 26% son una respuesta. Lo que me gustaría escuchar es aquellas personas que dicen que en desacuerdo. ¿Hay alguien que quisiera como comentar por qué está en desacuerdo? ¿Alguien quisiera comentar por qué está en desacuerdo de que el matrimonio sean derechos de las personas? Los hijos, tener hijos, educación, seguro social. No estamos en una clase de, qué sé yo, crítica sociológica de las instituciones jurídicas o dentro de una clase de feminismo para cuestionar el rumbo que la sociedad nos impone desde el punto de vista estructuralista o que el matrimonio, la familia es un resultado de relaciones de producción y que son reflejo de la infraestructura que Marx describe. No, no estoy en ese panorama. Estoy desde los derechos de las personas, tal cual, derechos humanos. Entonces me gustaría saber por qué las personas que ponen desacuerdo, cuál es el parámetro que utilizan para estar en desacuerdo con eso que la mayoría de nuestras sociedades ejerce como un derecho. ¿Hay alguien que tal vez quiera comentar? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, continuemos entonces. Entonces, se podría decir que más o menos casi el 80% del curso considera que todos estos componentes son derechos de las personas, independientemente si lo quieran ejercer o no, o si tengan un componente crítico en referencia a ello, de que si sea el conducto para autorrealización de las personas, es independiente. El punto es que hay personas que sí creen que hay una autorrealización en eso y el Estado tiene que estar ahí para proteger. Muy bien, 80% del curso dice sí, estamos de acuerdo. Muy bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Permítanme. La siguiente diapositiva nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre el matrimonio igualitario? Perfecto. Aquí la pregunta o las respuestas cambian abismalmente, ¿ya? Estoy completamente a favor, apenas el 32%. O sea, al final del día hay una lógica hay una lógica de discriminación. Eso hay que enfatizarlo, subrayarlo y no disfrazar. La pregunta es si la lógica de discriminación es legítima o ilegítima. Muy bien, entonces tenemos 32% de gente que dice estoy completamente a favor, 12% que dice estoy parcialmente a favor, y aquí sí es interesante porque aquí ya no podemos hacer una respuesta dicotómica de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque si estoy parcialmente a favor, puede considerar, qué sé yo, sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero no estoy de acuerdo que adopten hijos, o no estoy de acuerdo que se casen de manera legal, o qué sé yo, no estoy de acuerdo que se casen por la iglesia. Entonces puede haber diferentes factores, pero es un parcialmente de acuerdo. O sea, sí, pero con relación a otros derechos, no. Soy neutral, 20%. Nadie es neutral en la vida, pero me encanta ver el 20% neutral. De alguna manera refleja una postura, ¿ya? No es neutral, por si acaso. Lo estoy diciendo desde el punto de vista sociológico, político, neurológico. Siempre tenemos una postura en la cabeza. Y la indiferencia al final del día no es, digamos, un componente virtuoso en la existencia misma de la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy parcialmente en contra, ¿ya? 8%. Y aquí es interesante el dato. 27% eh, considera que completamente en contra. Perfecto. Muy bien, continuemos analizando un poco a ver qué opina nuestro curso en referencia, una dinámica bastante variada en referencia al matrimonio igualitario. Veamos qué dice. ¿Crees que las parejas del mismo sexo
deberían tener los mismos derechos que las personas heterosexuales en términos de matrimonio. Antes de pasar a mirar los resultados, quiero resaltar nuevamente, 80% del curso considera que es algo importantísimo, que es derecho de las personas. Sin embargo, la lógica cambia totalmente cuando se trata de un grupo eh, diferente al hegemónico, ¿no? A la visión hegemónica de lo que debe ser el matrimonio. Perfecto. Vayamos a ver, ¿crees que las parejas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales en términos de matrimonio? Muy bien, 15% dicen no en absoluto, ¿ya? 8% dicen no en la mayoría de los casos, no en la mayoría de los casos. Digamos que podríamos igual de alguna manera. El no estoy seguro, igual, 19%. Sí, en la mayoría de los casos, 30%. Y sí, absolutamente 26%. ¿Ya? Muy bien, igualmente vemos aquí, se podría decir que eh, hay un grupo importante que considera que cierto grupo de personas no debe ejercer ese tipo de derechos. Muy bien. Vayamos a la última. ¿Ya? ¿Consideras que el matrimonio igualitario afecta negativamente a la sociedad? Perdón, sí, afecta negativamente a la sociedad. 26% dicen no en absoluto, como que se reproduce la tendencia del no, como ese apoyo implícito que representa la respuesta. No, pero con algunas preocupaciones, dice el 37%. Sería interesante saber qué preocupaciones. No estoy seguro, ahí baja considerablemente el término, digamos, ese punto neutral, ¿no? De no quiero ni dar ni respuesta negativa ni respuesta positiva. No estoy seguro, 7%. Sí, pero en menor medida y 22%. Igual la misma tendencia, ¿no? Sí, considerablemente, 22%. Muy bien, 25 acaba de subir. Sí, igualado con el no absoluto. Muy bien, ahora nosotros vamos a tratar de ingresar, ¿ya? A analizar un poco la dinámica que puede emerger, ¿ya? De la interpretación literal, ¿ya? La interpretación estructuralista, ¿ya? Estructuralista que podríamos asimilar a sistemática, perfecto, y la interpretación, de alguna manera, no, está bien, estructuralista. Pero dentro de la interpretación estructuralista vamos a identificar dos tipos de interpretación. Una, ahí vamos a llamar una de sistemática. Esto es una clasificación arbitraria que la estoy realizando ahora. Sistemática, efectos pedagógicos. Y la otra la vamos a sociológica estructuralista, ¿ya? O estructuralista sociológica. Estructuralista sociológica. Muy bien. ¿Cuál es? Permítanme, voy a primero dejar de compartir pantalla. ¿Se está mirando mi pantalla? Perdón, creo que no, ¿no? Lo está viendo, doctor. ¿Se está viendo? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Ya está. Estoy cerrando algunas ventanas es que está muy lenta la computadora. Vamos a analizar un poco primero el texto literal de la norma, ¿sí? ¿A dónde nos deriva? ¿Cuáles son las consecuencias?
cuál es la reflexión que debemos tener con referencia a la interpretación literal de la norma. Perfecto. Entonces, como hemos venido adelantando de alguna manera, los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador nos dan mucho análisis para ver el texto literal, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar el artículo 123, que todos conocemos, no es necesario ahondarlo, simplemente tener presente este tema, ¿ya? Que ayer lo hemos venido reflexionando, aplicación retroactiva de la ley. El mexicano, que también lo hemos venido reflexionando a través de los casos, ¿no? La prisión oficiosa, aquí está, preventiva. Y por supuesto, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, que está tanto en la Constitución del Ecuador como en la Constitución boliviana. ¿Cuál es el objetivo de citar estos tres casos? Es como dar cuenta de que existe un texto literal, ¿ya? De que existe, detrás de eso está este criterio de interpretar literalmente. Por lo tanto, la Constitución, estas tres constituciones ofrecen esa oportunidad, demandan la oportunidad de que estos textos sean interpretados de manera literal. Muy bien. Ahora, nosotros vemos en el caso boliviano que se emitió una sentencia. Si ayer ustedes han revisado esa sentencia, 770, en el momento alguien está comentando. Disculpe, pero yo no sé si están jugando en el chat o están eh, chateando de manera seria. Doctor, es Creo una que absoluta falta de respeto de ese abogado. No he sido yo quien le ha contestado, es mi otra computadora que lamentablemente, doctor, esto pero, está bien. pero, Es una absoluta falta de respeto, pero, doctor. mire, yo creo que no es necesario, no es necesario ese tipo de Doctor, cosas, es ¿sí? recurrente la conducta de este abogado. Yo no sé cuál es el problema personal que tiene conmigo. Yo Ya. ni siquiera lo conozco en persona, doctor. Ya, perfecto. Yo entiendo muy bien que puede haber fricciones en los debates acalorados. Sin embargo, creo que tenemos que guardar todos la compostura, ¿no? Entonces, Doctor, a me está efecto de... insultando. Realmente Yo, yo no sé qué le yo pasa a este entiendo, tipo, doctor. yo Esto tiene entiendo. que llegar a dirección, doctor. Discúlpeme, no puede ser que enfrente de situaciones. Realmente yo discúlpeme, este pelotudo yo no lo No, conozco, pero si me quiere discúlpeme, conocer me va a conocer. Atrevido de discúlpeme, mierda. Discúlpeme, doctor. a No, es ver, una falta de respeto. No he sido yo quien le ha contestado mi asistente, doctor. a ver, mire, Es una falta de respeto, doctor, que no pregunte huevadas. Si me da la a maldita ver, gana de preguntar, pregunto lo que se me da la maldita gana, porque a por algo ver, estoy pagando la le maestría y he puedo, pagado curso completo. No estoy le pagando puedo. cuotas. Pero ahora en este mismo instante le comento a Micaela que usted me está faltando el respeto a mí y a todos sus compañeros porque puedo entender su frustración, su estado de ofensa en el que pueda estar, Esto ya es puedo una falta de entender, respeto, doctor. Ya es pero ya le hemos inconcebible que es escuchado, sujeto de ese tipo de conductas. Micaela, ya le hemos escuchado y estamos todos claros de su inconformidad. Ya no es necesario andar, pero llega un punto, a veces creo, que es mejor no reaccionar y seguir transitando esta corta vida. No, uno no gana nada, porque al reaccionar, creo, considero, y sin ánimo de, ahorita, o sea, me está poniendo en una situación, al curso, a mí, o sea, sin necesidad, y creo que aquí probablemente ninguno de nosotros nos conozcamos en persona. Simplemente estamos compartiendo un aula y ya. Entonces, yo puedo entender que usted esté en desacuerdo con cualquier tipo de actitud por parte de otros compañeros, pero lo que acaba de hacer también no entra en el marco de eh, expresar un desacuerdo. Entonces, le pido por favor que, que mantengamos, sea si el compañero o la compañera o cualquiera no tiene como eh,
esa licencia de expresar ideas de la manera más respetuosa, entonces nosotros le enseñemos con el silencio. Creo yo es algo más sabio que reaccionar y mostrarse de una manera reactiva. Desde mi punto de vista, y esto ya estoy saliendo de cualquier esquema o el cuadro de lo que significa un docente, simplemente lo reflexiono de manera, creo que compartiendo un poco de perspectiva de vida, ¿no? En fin, yo siento mucho que realmente estemos o sea, generándose esa dinámica, pero no es necesario, sinceramente, no es necesario para ambos compañeros que tengan ese tipo de fricciones. Yo no, sinceramente no entiendo para qué el tipo de fricción. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Con la clase. Entonces, nosotros tenemos acá el texto literal de la Constitución boliviana. Es realmente un poco impacta, ¿no? O sea, ya pierde uno la conexión de lo que uno va a hablar. Déjeme un segundo, a ver, retomar el hilo. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase es como transitar un poco por esta tensión que genera la interpretación literal y la interpretación estructuralista sistemática, ¿ya? Y cómo nosotros podemos abordar esta tensión. Y una vez más vamos a ver que esta tensión lo único que genera en muchas ocasiones es posturas diversas. Por más que nosotros querramos eh, por más que nosotros querramos diseñar un discurso objetivo, ¿ya? De lo que significa la actitud de un juez o el comportamiento de un juez, su actitud imparcial, independiente, objetiva, etcétera, al final del día parece que existe una estructura arriba de nosotros que define nuestras decisiones. Y creo que la encuesta que hemos realizado al inicio de la clase evidencia eso. Evidencia claramente que existe una tensión entre uno y otro muchas gracias, Nelson. Vamos a continuar con la clase. Entonces, existe una tensión, ¿ya? Y obviamente, si nosotros vemos que existen factores externos que nos impulsan a decidir cómo decidir, pues hay que atenderlos, ¿ya? Entonces, esa visión estructuralista, por eso es que lo denomino así, podría yo denominarlo simplemente interpretación sistemática, pero de lo que trato es como sacar un apéndice importante y con mucha relación, de también pensar en la estructura que nos rodea, ¿no es cierto? Muy bien, entonces nosotros tenemos estos tres textos. Si ustedes se han dado cuenta y han revisado la sentencia constitucional 170-2012 o la han revisado en alguna oportunidad, ustedes van a ver que se reproducen todas esas tensiones que hablamos el día de ayer. Doctor. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Un favor, mire, doctor, ahorita acabo de recibir una llamada de la señora Micaela Salinas acusándome de que supuestamente yo estuviera escribiendo un chat. Acabo de ver el chat, yo estoy ahorita en la calle, doctor, perdón, disculpe que moleste la clase, pero a mí me parece ya muy infantil y muy mal de su parte, señora Salinas, doctora, supuesta doctora, que está poniendo estos mensajes. Y miren, me está culpando directamente, no sé yo quién habrá puesto ese mensaje, pero yo no soy la persona, yo estoy en la calle ahorita con mi hijita y lamentablemente no puedo estar atento a la clase porque justamente estoy con mi hijita. Mi bebé acaba de nacer, eso también es de conocimiento de mis colegas que están en mi oficina. Y esta señora me está acusando y me está directamente acusando de que yo estoy escribiendo supuestamente sus mensajes que están en el chat. Y yo, doctor, quiero ser bien claro que yo en primer lugar en ningún momento se escribiría y no me rebajaría esas cosas. Yo no soy como esa señora. Y por favor, que basta que sean estas cosas, doctor.
Yo me se llamo llama? Harold Alcázar, doctor. Y mira, voy a Harold. escribir un mensaje con mi cuenta, que no es la misma cuenta No, que está ahí escrita. ya, perfecto. Harold, mire, yo les pido un favor a todos los compañeros, ¿sí? Mire, doctor, si usted puede ver mi cuenta, tiene mi foto en los Ya, mensajes de chat y están escribiendo ahí entiendo, cosas entiendo. sandeces que no me gusta, doctor. La verdad a mí ya me parece muy ridículo que estemos llegando ahí a Ya. este punto. Y también esa doctora Salinas que me esté llamando, que estoy ahorita con mi hijita en plena Es calle. perfecto, Harold, perfecto. Yo entiendo perfectamente que usted quiera aclarar esta circunstancia y entiendo también a Micaela el Creo que tiene un estado en el que problema se encuentra, psicológico. entienda, pero podemos dejar, dejar el tema y sinceramente Sí, doctor, mire, no es pero que es quiera que ser quiero que vea a esa indiferente. señora Micaela, que yo estoy en la calle, mire, estoy en Ya, la calle. En este momento ya, en la calle estoy con mi hija. ya, Y es lo que perfecto. más me enoja, que esa señora me esté Muy llamando bien. como si yo fuera uno de sus miles de abogados que maneja. Por favor, Mire, solamente eso, doctor. Yo no soy el que está escribiendo esas sandeces. ya, Ella misma debe ser la que se está autoescribiendo porque creo que tiene problemas psicológicos. a O ver, no sé, creo que está enamorada de mí para que tanto me Ay, por moleste. favor, Por semejante, favor, doctor, discúlpeme, ¿ya? qué falta de ¿Ya? respeto, Por por favor, favor. doctor, que Esto ya respete es señores, el esa colmo. doctora. señores, miren, me Esa encantaría, doctora estábamos bien sin ella en doctor, el anterior módulo y ahora está empezando a molestar. Y desde el anterior está señor, molestando. señor Harold, les puedo pedir ya Gracias, doctor, y suficiente. mil disculpas que esté en su clase así, pero es que me molesta Ya, que me esté llamando. Ella ya, no tiene derecho de estar llamándome. ya. A ver, Mil gracias, doctor. compañeros, a ver, lo voy a ser muy humilde, Semejante ridículas. pero puede ya parar y bajar el micrófono. Yo les voy a decir una cosa, a mí me parece sinceramente jocoso todo esto, si soy sincero, sinceramente. Entonces, yo les pido que ya dejémosla ahí y, y continuemos con la clase. Perfecto. Yo no sé qué tipo de fricciones tendrán en el interior de la clase o fuera de la clase, pero sinceramente les digo, tampoco me interesa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contacto en apenas 2 semanas, 1 hora y media por día, 1 hora por día, 1 hora y media por día, y no es más. Entonces, quiero cumplir el objetivo por el cual nosotros estamos acá, que es tratar de transmitir un poco de pesquisa, investigación, lectura, conocimiento, etc., experiencias, es simplemente eso. Entonces, si ustedes dos compañeros quieren resolver sus problemas, por favor, encuéntrense en un café o vayan ante la universidad, pero que lo hagan aquí, utilicen el espacio acá para poder resolver sus problemas. Resulta un poco impertinente y que también se transmitan ese tipo de mensajes. Entonces, yo les pediría, por favor, que por el momento nos olvidemos de cualquier circunstancia, ¿ya? Olvídense de los chats y después lo resuelven en los niveles o instancias que ustedes consideren pertinentes. Por el momento a mí me encantaría, porque ya resulta un poco incómodo, me quita un poco la lucidez, no voy a negar, pero tampoco voy a suspender la clase y perjudicar a todo el grupo porque genera cierta incomodidad todo esto. Entonces les pido, por favor, sí, dejémosle ahí ya. No, no es necesario, lo resuelven después entre personas adultas en las instancias que ustedes consideren pertinentes, ¿sí? Les agradezco mucho. Alejandro, ¿querías comentar algo? Perdón. Doctor, disculpe, creo que ya ha puesto los puntos claros y está por demás lo que pensaba expresarle. Es que le solicito a nombre de los compañeros como representante podamos seguir con la clase, doctor. Perfecto, está bien. Muchas Gracias. gracias, Alejandro. Nelson, ¿quieres comentar algo que no sea en referencia a este tema? Porque, sinceramente, es de poca relevancia el tema este. Adelante, Nelson. Gracias, doctor, con las disculpas ajenas, ¿no? Y tampoco quiero ocupar mucho el tiempo. Estuve viendo la plataforma y entiendo que hay un trabajo referente a una sentencia constitucional de Ecuador. Entiendo que la clase se va a desarrollar respecto a eso. ¿Hay forma de que podremos ir avanzando referente a eso, doctor, para poder tener bien concreto el trabajo que tenemos que realizar? Sí,
Sí, si no acabo de reflexionar sobre todo lo que tenemos que reflexionar, entonces no hay problema, se suspende el trabajo y lo hacemos en otra oportunidad, ¿sí? Pero a ver, arranquemos, ¿ya? Porque es un tema súper interesante, ¿ya? Entonces, claro, lo que tenemos nosotros son diferentes textos que nos impulsan, ¿no? A confrontar con otros criterios de interpretación. Y eso es innegable. Y creo que todos lo podemos avisorar de esa forma. Por ejemplo, acá tenemos el texto de la Constitución del Ecuador, que dice el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, y Bolivia lo reproduce igual. Y adivinen qué, la Convención Americana de Derechos Humanos también reproduce de manera literal el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, pero la Corte Interamericana ha adoptado una postura al respecto. Vayamos viendo un poco, qué dilema ético, dilema político, dilema jurídico? Entonces, es bien importante tener presente que todos estos textos vienen del poder constituyente y eso no hay duda, ¿no? Y obviamente la carga de legitimidad que tiene es enorme, ¿ya? Principalmente porque representa la voluntad soberana de toda una población. Sin embargo, esos textos ingresan en tensión con principios claves de lo que consideramos hoy el Estado constitucional, ¿ya? Y principios del Estado constitucional como tal. Muy bien. Por ejemplo, en Bolivia tenemos la tensión con la irretrovertibilidad de la ley, la igualdad y no discriminación con relación al matrimonio entre hombre y mujer y el debido proceso. Muy bien, entonces prácticamente estas tensiones nos generan dilemas, nos generan dilemas. Entonces acá nosotros tenemos que ir un poco detectando. Entonces para eso vamos a averiguar un poco cuáles son los niveles de tensiones que existen. Para comenzar tenemos que ver que hay una contraposición entre reglas y principios. Eso está claro. Pareciera que todas esas reglas que se avisoran en estos textos constitucionales están entrando en colisión con otros principios. Igualdad en el caso del matrimonio igualitario, debido proceso en el caso de la prisión oficiosa en México, principio de legalidad en el caso de la irretrovertibilidad de la ley. Entonces, ahí vemos ya un espacio de tensión. Poder constituyente versus cortes constitucionales. Si yo tomo una decisión, o yo le doy la razón al poder constituyente, o le doy la razón a la corte, o empodero al poder constituyente, lo expreso de una manera distinta, o empodero a la corte constitucional. Lo propio con el siguiente nivel, rigidez constitucional versus cambio constitucional. Si yo le doy la razón al texto literal, yo voy a reforzar esa rigidez constitucional. Si le doy la razón a la interpretación evolutiva, a la interpretación sistemática, yo le estoy dando peso al cambio constitucional, obviamente a través de decisiones judiciales. Y ambas tienen muchos puntos a discutir, ¿no? Y se van enlazando de alguna manera, interconectando de alguna manera, ¿no? En un esquema dinámico donde si opto por el cambio constitucional, estoy afectando no solamente la rigidez constitucional, sino el poder constituyente y al mismo tiempo la democracia y etcétera, ¿no? Entonces, por eso el siguiente nivel, probablemente más amplio, poder originario versus poder constituido. Entonces, cuando yo me propongo la tarea de cuestionar esos textos constitucionales, yo estoy como de alguna manera mandando el mensaje de que no existe poder original. ¿Me dejo entender? En cambio, si refuerzo el texto constitucional, sí estoy reforzando al mismo tiempo el poder originario. O sea, el poder constituyente tiene esta posibilidad de producir cualquier norma jurídica. Entonces tenemos al mismo tiempo un poder ilimitado versus un poder con límites éticos, ¿no? O sea, aquí yo creo que habría que borrar éticos, ¿no? Y más bien resaltar límites nada más
Y ahí tendríamos que debatir, podría ser éticos, pero también podríamos introducir tratados internacionales, ¿ya? Aquí hay un famoso, no un famoso, sí, un famoso constitucionalista en el contexto alemán, y él escribe, ¿no? Prácticamente un texto que abre la posibilidad de cuestionar normas constitucionales como inconstitucionales. Entonces, él prácticamente nos dice que encima de del texto de la Constitución existe un parámetro a nivel ético que nos permite valorar el contenido de la Constitución y que es una forma de limitar precisamente al poder constituyente bajo la experiencia del nacionalsocialismo. Alemania tiene plena experiencia eh, de esta democracia que puede ir en contra de la dignidad humana, ¿no? Creo que por demás aquí todos sabemos de eso. Y de ahí nosotros tenemos la ley formalmente válida versus la ley materialmente válida, moral versus texto, derecho positivo versus moral. Entonces, yo he ido como graficando algunos niveles de conflictos a efecto de que ustedes como lo visualicen, a efecto de sacar una conclusión, y cuando nosotros saquemos una conclusión tenemos que ir conectando los argumentos en cada uno de esos niveles. No puedo yo dejar suelto, considero yo, o por lo menos tener una lectura integral de la problemática. ¿Ya? ¿Cuáles son las repercusiones de la aceptación de la norma constitucional? ¿Qué quiere decir esto? Darle razón a la interpretación textual. Y esto no es muy difícil dar cuenta. En el nivel del ámbito jurídico, nosotros tenemos la primacía del constituyente, tenemos la eficacia del poder punitivo, Bolivia y México son un ejemplo, y protección del matrimonio entre hombre y mujer, y reproducir esa creencia. El matrimonio es entre hombre y mujer. La presencia de tensiones con otros principios constitucionales, por supuesto, que ya lo he mencionado, y el asentamiento de precedentes complejos que derivarían para justificar futuras excepciones en otros ámbitos. Entonces, vayan ustedes ahí a visualizar las repercusiones jurídicas de lo que significa darle preferencia a la interpretación textual. Pero también tenemos que ver las implicaciones políticas. Legitimación del combate contra ciertos delitos, por supuesto. Vamos a ver en Bolivia y en México, porque son disposiciones que están dirigidas a luchar contra el crimen organizado o contra la criminalidad en general o la corrupción en el caso boliviano, ¿no? Y la reproducción de ideas sobre matrimonio. Y obviamente ahí tendríamos que generar algunas interrogantes de dónde viene la idea del matrimonio, ¿ya? Riesgo de politización de la narrativa de que el Estado lo define todo. Muy bien, obviamente aquí resalta el Estado, ¿no? El Estado se empodera. Nosotros como Estado-nación tenemos el derecho de definir nuestra producción jurídica y no hay nada encima de ese Estado. Obviamente ahí yo le estoy dando la espalda a muchos principios de derecho internacional, ¿no? El principio de buena fe, porque nosotros hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos no nos dice que existe el derecho al matrimonio igualitario. Al igual que la Constitución ecuatoriana y boliviana nos dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Y es la Corte Interamericana la que a través de una interpretación progresista, una interpretación evolutiva y pro-homin nos extrae el derecho al matrimonio igualitario. ¿Ya? Perfecto. El impacto en la confianza ciudadana con relación a las bases en que se sustentan nuestras sociedades. Muy bien. Claro, aquí nosotros debemos resaltar que los principios, los valores de la mayoría van a ser los que van a tener preferencia si nosotros nos inclinamos por la interpretación literal. Y aquí nosotros tenemos que discutir, ¿no? ¿Por qué discutir? Porque nosotros, como buenos constitucionalistas, tenemos que de alguna manera analizar que debemos proteger tanto a mayorías como a minorías. Y per se, la Constitución ha sido concebida, obviamente puede ser una visión demasiado liberal, pero ha sido concebida
para proteger a las minorías de las mayorías. Muy bien. Ahora, obviamente, hay circunstancias donde las mayorías tienen que tomar decisiones y habrán circunstancias donde nosotros juristas debemos evaluar que la decisión de las mayorías a veces pueden ser arbitrarias y hay que proteger a las minorías. Perfecto, pero ahí están las repercusiones políticas de optar por la interpretación literal. Tensiones sociales con raíces culturales o religiosas conservadoras. ¿No? Es otra tensión que nosotros podemos avisorar en esa conflictividad. Evita conflictos. Claro, acá evita conflictos entre poderes y refuerza la idea de un orden político estable. Por supuesto, si yo doy la razón a la interpretación literal en estos tres casos, yo estoy asentando bien las bases. El poder constituyente es el poder constituyente, yo soy poder constituido, Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, y a mí me toca aplicar la Constitución, ya que hay una regla, y yo no voy a estar dándole una interpretación que suponga un cambio constitucional. Por tanto, subrayo ese tipo de criterio. Entonces, me evito cualquier tensión política. ¿Y cuáles son las repercusiones éticas? Incrementar eficacia del poder punitivo, por supuesto. Yo, cuando decido por la interpretación literal, en el caso de Bolivia y México, yo le estoy dando mayor poder punitivo al Estado. ¿Ya? Entonces, y yo tengo que valorar las interrogantes éticas que están en torno a ese incremento de poder punitivo y contrarrestarlas frente a las garantías y derechos. Entonces, hay que como evaluar, miren, son diferentes dimensiones, no solamente estoy valorando lo jurídico y estoy tratando de encasillarme en toda una teoría de cómo explicar que jurídicamente o corresponde solo el matrimonio igualitario o corresponde abrir eso, o mejor dicho, cerrar el matrimonio solo a la condición de hombre y mujer. Entonces, de alguna manera, cuando yo interpreto de manera literal, utilizo la interpretación literal en estos casos problemáticos, que es los que estoy presentando, sacrifico de alguna manera derechos individuales, ¿ya? Y el efecto, ¿cuál es? Debilitamiento en la protección de garantías y derechos. Entonces, vean cómo yo estoy de alguna manera generando conexiones, y si yo estoy detectando esto, está claro que debería yo argumentar en contra de este punto, ¿no? No, esto no debilita protección de derechos, o probablemente debilita, pero yo no soy quien para contradecir al poder constituyente. Entonces los argumentos empoderan, yo puedo construir un argumento mucho más sólido. Estoy dando ahorita argumentos a las personas que creen que hay que interpretar literalmente la Constitución, ¿ya? Incremento de poder político sobre derechos y garantías, obviamente. ¿El mensaje cuál es? Aquí importa, las reglas de juego se definen a través de la política. Y la política, en esencia, se define por regla de mayorías. Así que, señores, sus derechos y garantías van a estar en suspensos hasta que la mayoría de la sociedad boliviana no piense que ustedes tienen derechos. Es complejo, ¿no? Complejo. Muy bien. Entonces, vayamos ahora con la siguiente. Repercusiones del rechazo de la norma constitucional. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones de rechazar la interpretación literal y adoptar una interpretación sistemática, ¿no? En este caso. Primero, que le doy primacía al Estado constitucional. ¿Y cuál es la esencia del Estado constitucional? De una u otra forma es la protección de derechos humanos, pero no la protección de derechos humanos para determinados grupos, ni siquiera, ni si son mayorías o si son élites o si son un grupo concentrado, etc. No, o sea, se trata de distribuir, democratizar esa protección de derechos humanos. Entonces, si el objetivo es democratizar derechos humanos, está claro que el poder constituyente no va a tener facultades irrestrictas. O sea, de alguna forma el poder constituyente se ve limitado. ¿Bien? Y por último, claro, si nosotros rechazamos la interpretación literal,
obviamente vamos a buscar una fuente de legitimación, y esa fuente de legitimación no puede ser otra más que el bloque de constitucionalidad. Entonces vean repercusiones jurídicas de lo que significa rechazar la interpretación literal, ahí está. Pero vayamos a las repercusiones políticas. Obviamente, claro que van a haber repercusiones políticas. Primero, que emergerán críticas a la justicia por decisiones que van contra el poder constituyente. Cualquier político que esté en contra de eso va a decir, miren señores, aquí el Tribunal Constitucional se está arrogando atribuciones que no le corresponden. Él no es poder constituyente, él es un poder constituido. Y por tanto, si ese político justo es representante de un cuerpo de actores que tienen la posibilidad de juzgarte políticamente, lo van a hacer, te van a juzgar políticamente y te van a acusar de haber cambiado la Constitución. Otra, inestabilidad institucional. Por supuesto, hay cierta inestabilidad institucional porque ustedes, o sea, esta construcción de ideas liberales asocian que la aplicación literal del texto es lo que mejor genera seguridad jurídica. ¿Ya? Entonces, y nosotros estaríamos viendo utilizar argumentos de que se está pervirtiendo la judicialización de la política. Uno de los efectos de que haya emergido tribunales constitucionales desde la década de los 90 en América Latina es precisamente la emergencia de este fenómeno. Muchos de nuestros problemas se han empezado a definir en estrados judiciales, en altas cortes, en altos tribunales, ¿ya? Y eso ha sucedido con el primer tribunal de los 10 años, y de alguna, bueno, no sé si actualmente, ¿ya? Pero acá, cuando hablamos de judicialización de la política, estamos hablando de la definición de las reglas de juego, de los principios, de los valores que nos van a dirigir como sociedad, establecidos por una corte o un tribunal. ¿Perfecto? Por supuesto, otra repercusión política vendría a ser los costos políticos por ir en contra de la voluntad del pueblo. Por supuesto, en este caso, la figura concreta sería el poder constituyente. Y obviamente, ¿no? Entrarían en conflicto los pobres. Entonces, ahí nosotros, lo que yo estoy tratando es si están como detectando el punto central. Y el punto central es detectar los ámbitos en los que tenemos que tener cuidado para poder no solamente argumentar, sino para poder lidiar con esa realidad, ¿ya? Entonces, los conflictos entre poderes se van a dar si es que el legislativo o el ejecutivo tiene una creencia de que, por ejemplo, el matrimonio igualitario no debe ingresar a la sociedad boliviana, no debe ser regulado. O tal vez lo mismo con las otras disposiciones. Entonces, por supuesto, emerge una tensión democrática. Y aquí ustedes tienen que leerse, aquí quieren profundizarse estas decisiones contramayoritarias a Roberto Gargarella, digamos, que es el principal exponente, pero él no está en contra per se, porque a veces lo asocia como el autor que está en contra del Tribunal Constitucional, y no es tan así, sino que él está en contra de una toma de decisiones por parte de 9 sujetos en contra de toda una población, pero sin hacerlo de una manera dialógica, ¿no? Porque al final del día nos propone como una constitución dialógica donde él intenta democratizar incluso las instituciones donde se toman decisiones, entre ellas el tribunal, que el tribunal llame amicus curiae, que el tribunal lea lo que está sucediendo en la sociedad, que el tribunal escuche a la sociedad civil, que el tribunal... Entonces hay una intervención, una confluencia de diferentes actores en los cuales el tribunal va a sustentar su decisión, y no es una decisión simplemente de 7, 9 sujetos que están en sus sillas judiciales y nada más, ¿no? Entonces, aquí está mal, ¿no? Respaldo de sectores conservadores, no, o sea, es más bien a la inversa, respaldo de sectores liberales, ¿no? O sea, progresistas.
ahí me equivocaba. Entonces, ¿y cuáles serían las repercusiones éticas? Obviamente, ¿no? O sea, el refuerzo de la integridad ética del sistema constitucional. Claro, aquí ya estoy como avisorando una protección integral respecto de derechos individuales, no solamente de las mayorías, sino también de las minorías. Pero, por supuesto, también se generarían tensiones con demandas sociales y contextos de alta indignación por cambio constitucional. Y, por supuesto, eso nosotros tenemos que verlo y visualizarlo en primer plano, ¿ya? A nivel ético, ¿no? ¿En qué medida es ético que nosotros eh, tomemos una decisión en contra de una constitución, bueno, no reciente, ¿no? Pero que recientemente ha sido aprobada por más del 50% de la población boliviana y que considera que el matrimonio es entre hombre y mujer? ¿Quiénes son esos 9 jueces para ir en contra de ello? Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a acercar a una decisión mucho de acuerdo al contexto también. O sea, aquí no se trata de construir decisiones o muy progresistas o muy conservadoras de espaldas a la realidad. Se trata más bien de lidiar con la realidad, cualquiera sea su postura, porque al final del día mi interés no es como transmitirles o adoctrinarles, aunque es imposible, ¿no? Adoctrinarles, no, esta es la postura correcta y todos deberíamos seguir esta postura. No, al final del día cada quien tiene sus creencias, sus prácticas, sus antecedentes de vida, su, qué sé yo, su desarrollo, sus circunstancias, su familia, su barrio, su colegio, o sea, por todos esos espacios transcurre y ustedes que son producto precisamente de todo ello. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debe reflexionar, de dónde se extrae lo que yo considero como verdad, ¿ya? O más bien mucho más profundo, lo que creo es la verdad. Entonces, cada quien reflexionará sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más? La voluntad. Al final del día, ¿cómo podemos resumir todos estos criterios de interpretación de aceptar o no el aspecto literal? ¿Qué pesa más? ¿La voluntad del poder constituyente o la protección de derechos humanos? Pues cada uno verá, cada uno analizará. ¿Es legítimo alterar garantías y derechos para alcanzar fines sociales como lucha contra la corrupción? Perfecto. Cada quien analizará las implicaciones de los interrogantes. ¿Es posible justificar la privación automática de libertad en contextos de alta inseguridad? En el caso mexicano. ¿Qué límites deben imponerse al poder constituir? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esa situación cuando tenemos este contexto donde la interpretación literal nos genera bastante tensión, ¿no? Bastante tensión a nivel político, jurídico e incluso ético, ¿no? No sé si hasta aquí nosotros tenemos alguna pregunta. Ninguna. Adelante, por favor. Doctor, perdón, no sé si nos podría mostrar de nuevo las diapositivas de las repercusiones jurídicas en la aceptación de la norma constitucional. Es que no pude anotarlo. Sí, sí. Ahora mismo te Gracias. ofrezco y paso a las siguientes diapositivas. ¿Las puedes visualizar? Sí, doctor. Repercusiones jurídicas, pero a favor o en contra de A favor. a favor. Perfecto, entonces son esas. Entonces vamos a Perfecto. dar unos... Muchas gracias. Ya está. Perfecto. Entonces, adelante, Alejandro. Doctor, buenas noches. Doctor, quería Buenas noches. consultarle respecto de este tema de la interpretación constitucional, del constitucionalismo en sí. Ujú. ¿Necesariamente el constitucionalismo podría entenderse como sinónimo de individualismo? ¿O hay algún punto de equilibrio que encuentra, digamos, entre lo que es el interés del Estado y el interés del individuo? ¿O definitivamente solamente propone los derechos del individuo como tal? Mira, para ver el desarrollo histórico de eso, de esa pugna entre individuo y Estado, te recomiendo la lectura de Fioravanti. Está ahí en el texto, perdón, en el listado de bibliografía, y me he olvidado subir más bibliografía para que ustedes revisen, lo voy a hacer. Y ustedes van a ver ahí la evolución, ¿no? Prácticamente el constitucionalismo emerge a partir de, permítanme un segundito.
emerge a partir mm, de proteger al individuo, ¿ya? Y ahí tenemos a John Locke como principal exponente, ¿ya? Digamos, el que sistematiza todos los antecedentes que se vienen desarrollando, cuestionando a esta monarquía constitucional eh, y cómo limitar los excesos de poder. Muy bien. Pero el constitucionalismo, en todo ese desarrollo, el constitucionalismo alemán es el que de alguna manera genera la idea de que el Estado debe primar, ¿ya? De que el Estado debe primar. O sea, los intereses del Estado acá son de máxima consideración. ¿Y por qué eso? Porque claro, o sea, nosotros vemos en esa época una Alemania, no existía Alemania, ustedes saben, ¿no? Entonces, eran diferentes como espacios que estaban pugnando por integrarse o por separarse, entonces se incidía en eso, ¿no? El Estado debe ser el factor de integración y la Constitución se veía así, la Constitución debe ser ese factor en el que todos nos integramos, ¿ya? Porque parte de su realidad. Entonces, ¿y cuál es el acabado final de ese pensamiento de que el Estado debe primar incluso sobre lo individual? ¿Ya? Kelsen. Hans Kelsen, de alguna manera, nos muestra desde el punto de vista de la doctrina jurídica que, que la producción de lo jurídico le corresponde al Estado, que la ley desde el punto de vista ideológico solo debe ser relacionada al Estado, ¿ya? O sea, es ley en tanto el Estado produzca en función de sus procedimientos y las competencias que le corresponde a cada actor una norma determinada. Entonces, ¿cuál es el quiebre? Y por eso es que cuando se emite la Constitución, bueno, no diría yo, nosotros hemos tenido la emergencia del Estado constitucional con la primera reforma constitucional en Brasil, 1980. A partir de ahí ya caen toditas. Brasil, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Perú, 93, todas las constituciones se reforman y empiezan a adherirse a estos desarrollos de Estado constitucional que lo hemos visto el primer día de clase con Zagrebelsky, que nos explica muy bien este salto cualitativo entre Estado de Derecho y Estado constitucional. Muy bien, entonces ahí tenemos una primera etapa del constitucionalismo latinoamericano, con todas estas constituciones. Y digamos, ¿qué es lo que más caracteriza a este constitucionalismo? Vendría a ser de alguna manera la garantía jurisdiccional de la Constitución, la presencia de altas cortes constitucionales. En todas las constituciones se introduce, ¿ya? Y nosotros vamos viendo un activismo en determinadas cortes, Colombia, Costa Rica, México en alguna, Bolivia en un periodo, Perú en un periodo, Brasil. Entonces, en diferentes etapas, las cortes van generando esto que lo mencioné hace un instante, judicialización de la política, pero con una perspectiva progresista. La segunda etapa de este constitucionalismo creo que emerge con la reforma de la Constitución de Venezuela y de ahí la de Ecuador y la de Bolivia. Digamos, un constitucionalismo que se fundamenta en lo democrático, ¿no? Que sostiene el poder constituyente desde la democracia como tal, la intervención de la participación del ciudadano en la producción de esta constitución. Entonces tiene una alta legitimidad y a partir de eso se habla de este constitucionalismo nuevo, renovado, revisado, ¿no? Y este constitucionalismo, que es el que ahora nos rodea, precisamente introduce categorías que no hacen de lo individual lo exclusivo, incorpora otras visiones, ¿ya? Permite generar crítica. Ahí tenemos categorías como lo intercultural, los derechos colectivos,
pero no solamente desde la visión de los pueblos y nacionalidades, sino también desde grupos que históricamente han sido excluidos. Entonces ahí nosotros tenemos mujeres, niños, ancianos, privados de libertad, etcétera, ¿no? Hay como un reforzamiento en ese listado de derechos, ¿no? Pero la gran contradicción de estas tres constituciones, venezolana, ecuatoriana y boliviana, es precisamente las contradicciones que genera en sus constituciones. ¿Y qué contradicciones? Se empodera demasiado al presidente. Entonces, si bien introducimos democracia directa, participación, control social, instituciones democráticas en general, por el contrario, nosotros reformamos el poder del presidente, competencias más amplias, intervención en cada asunto que corresponde al Estado, concentración de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, se generan esas tensiones. Y en nuestro humilde campo del derecho constitucional, ¿qué tensiones nosotros vemos? Es las que estamos revisando en el curso. Interpretación literal, interpretación sistemática. Y así sucesivamente. Entonces, al final del día, también podríamos decir individualismo, colectivismo. Y así sucesivamente. Entonces, nuestras constituciones, de alguna forma, abandonan esa creencia o esas ideas de que la Constitución obedecen a la protección de lo exclusivamente lo individual. Entonces, claro, cuando yo hablo desde esa perspectiva, la propiedad es más importante, pero nuestra Constitución frente a la propiedad, ¿qué coloca? La naturaleza, la Pachamama. Entonces, vean, si nosotros manejamos de manera integral la Constitución, vamos a ir generando esos choques, ¿no? Muy bien, con eso creo que he contestado a tu pregunta, ¿sí? Me he extendido un poco. Yo creo que vamos a quedar acá. La clase no la he culminado, falta mucho desarrollo, pero sí, exacto, Luis Cusi. Otto Bahnhof, normas constitucionales, no sé, se me han cruzado los cables y no lo he mencionado, no he mencionado el autor, o creo que lo he dejado ahí colgando la idea. En efecto, es normas constitucionales e inconstitucionales, es el libro, y ustedes van a ver cómo él genera el argumento de establecer parámetros morales, ¿no? Para construir una constitución. Y de alguna manera sí, o sea, creo que sí. Lo que nos falta, y ese era el objetivo de la clase del día de hoy, es como promovernos, o mejor dicho, autopromovernos a cuestionar las ideas que nosotros cargamos y damos por sentadas. Ese creo que es un componente muy importante, muy importante. Entonces, y cada vez es el objetivo de la clase. Tratar de identificar de dónde provienen las ideas. Y yo con la interpretación estructuralista, que tiene como un juego lingüístico, o sea, nadie utiliza en Bolivia interpretación estructuralista, o sea, todos utilizamos interpretación sistemática, ¿no es cierto? O sea, donde yo pongo a dialogar diferentes categorías e instituciones de la Constitución. Pero yo he tratado de jugar como precisamente para dar cuenta que nosotros, perdón, Lidia, te voy a silenciar, ¿sí? A ver, ¿cómo silencio esto? Creo que no puedo. Lidia, te pediría que apagues tu micrófono, por favor. Entonces, se me ha ido de él. Vamos a ver eso mañana. El estructuralismo desde esta visión jurídica, que significa una interpretación sistemática, y desde una visión sociológica, para dar cuenta que en nuestro entorno hay estructuras que determinan o que definen cómo nosotros pensamos. Y que al final del día pareciera que no es algo tirado de los cabellos. Y eso define la interpretación, por supuesto. Por supuesto que define la interpretación. Y tiene mucha importancia con nuestro tema. Pero mañana lo vamos a ver, ¿sí? Les agradezco mucho
Mañana nos vemos a la hora habitual. Una persona ahí como que ha manifestado su inconformidad con el comienzo de la clase una hora antes. Yo considero que hay que escuchar por eso es que ayer he sido muy incisivo, ¿no? Si hay alguien que no está de acuerdo, lo puede manifestar con toda libertad y nosotros comenzamos al horario acordado. Entonces, son cosas que culturalmente tenemos que ir como reflexionando, ¿no? A veces y eso no es culpa nuestra. Desafortunadamente, no puedo verlo eh, de esa forma, porque al final del día somos producto de una cultura. Y si leemos el texto de H.F.C. Mansilla, que habla sobre la relación entre constitución y cultura, vamos a dar cuenta que toda esta falta de transmitir mi parecer de manera sincera, de no tratar de incomodar a quien supuestamente puede tener el poder, que en este caso vendría a ser el docente. Entonces, ese tipo de cuestiones vienen de un contexto cultural y nuestras culturas, ¿no? Normalmente en Bolivia, se mueven bajo esas lógicas, ¿no? Ay, profesor, si le digo que no, se va a enojar, o etcétera, etcétera. Entonces, mañana comenzamos a la hora, porque voy a considerar la manifestación de esa persona como totalmente válida, pero que desafortunadamente no ha tenido, eh, qué sé yo, el contexto adecuado probablemente para poder manifestarlo de manera adecuada, bajo ciertos principios que a todos nos gusta porque claro, cuando esos mismos principios los adoptan contra nuestro yo, protestamos, nos quejamos. Es más, nos vemos como víctimas. No, me están afectando. Entonces, pero aún así es válido el hecho de considerar incluso a una persona en este contexto, ¿no? De respetar el horario de clase. Por eso es que cuando Mari lo dijo, eh, yo lo tuve muy presente. Y cuando quise yo nuevamente solicitarles a ustedes un cambio de horario, lo primero que hice es consultarle a ella, pero no con el ánimo de presionar, sino simplemente de mostrar respeto, ¿no? Para que ella se manifieste de manera libre. Pero volvemos mañana al horario normal. Gabriela, ¿quieres comentar algo? Doctor, buenas noches. Perdón, estaba entrando Adelante. a punto, perdón, quería solicitarle tal vez si podíamos volver a clases al mismo horario, pero como usted ya lo Sí, aclaró, gracias, Doc, ya, porque listo. Está bien, yo entiendo perfectamente. Ninoska, se las voy a pasar las diapositivas, lo voy a subir más tarde, ¿sí? Muchas gracias, Doctor, tengan buena noche. perdón, Adelante. consultarles si la presentación del trabajo tiene que ser, puede ser en Word, porque no veo la directriz de que sea en PDF, o No, tendremos que en subirla en PDF. PDF, por favor, en PDF, por favor. Perfecto, Muchas gracias por muchas preguntarlo, gracias. Micaela, ¿sí? Les pido que lo hagan en PDF. Échense una mirada a la sentencia. Váyanse directo a la parte donde se fundamenta la parte resolutiva y, y, y díganme usted, mañana vamos a comentar si les parece o no los argumentos que ellos plantean para reconocer el matrimonio igualitario en un contexto jurídico al igual que reproduce el boliviano. ¿Perfecto? Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor.